Amén. Vamos a continuar con la serie de enseñanzas que iniciamos hace 2 semanas atrás. Y hablamos de 5 cosas, 5 actividades que la iglesia debe de buscar y debe de permanecer en ellas. ¿Cuáles son? Amén. Ok, nuevamente, la oración. Lo vimos la primera vez. La segunda es la adoración. ¿Qué es la oración? Es subir a su presencia, ¿verdad? Y ser recreados con Él, tener amistad con Él. ¿Qué es la adoración? Darle al Rey lo que Él pide. Y luego hoy vamos a ver la palabra, va a ser el tema del día de hoy. Y después la comunión. Amén. ¿Sí? Y luego el último, ¿cuál es? El evangelismo. La comunión y el evangelismo va a dar ese tema el pastor Arturo y va a ser muy bueno la próxima semana. Solo quisiéramos recordar el versículo de 1 Corintios 16, versículo 13 y 14, lo aprendimos en la palabra de la oración. Dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Vamos a repetirlo. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. A ver si lo pueden decir todos ustedes solitos. 1, 2, 3. Velad. Ok, estuvo medio flojón. Vamos a tratar de decirlo una vez más. Fíjense, velar. Hay que estar despiertos velando. Estad firmes en la fe. Y luego, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Vamos a decirlo una vez más. 1, 2, 3. Velad. Estad firmes en la fe. Portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. 1 Corintios capítulo 16. Versículo 13 y 14. Amén. Muy bien, entonces hoy vamos a ver el tema de la palabra y les invito a buscar 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 15 al 17. Amén. 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 15 al 17. Cuando lo tengan digan amén. Muy bien. Les recuerdo que estamos repitiendo algunas porciones y estamos repitiendo algunos principios que hemos visto tanto en la iglesia como en las reuniones de hogar. Dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Vamos a orar una vez más para iniciar esta palabra. Señor, te pedimos en esta tarde humildemente, Señor, que unjas tu palabra con el poder de tu Espíritu Santo. Que no sea una palabra solamente común, que no sea solamente un repaso. Señor, que sea una palabra viva de tu corazón, despertando a tu iglesia a la necesidad, a la práctica, a la búsqueda de conocerte a través, Señor, de lo que tú has dicho, has escrito y de lo que tú revelas el día de hoy, a través de tu palabra viva, que es Cristo Jesús. Señor, revélanos la importancia de estudiar y conocer tu palabra y de seguir oyendo tu palabra
el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En este pasaje de 2 de Timoteo, capítulo 3, Pablo le está invitando, exhortando, animando a su discípulo que era Timoteo a continuar, ¿verdad?, estudiando la palabra. Pablo sabía que Timoteo había conocido la Escritura desde su niñez, porque su madre era judía, su abuela también, y habían sido mujeres piadosas, habían sido mujeres temerosas de Dios, que le habían inculcado, que le habían enseñado en la palabra de Dios a Timoteo. Recordemos que cuando le dice Pablo a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios, está hablando obviamente de las escrituras que tenían en ese momento. En ese momento apenas se están escribiendo los escritos del Nuevo Testamento. Ellos solamente tienen el Antiguo Testamento. Entonces se está refiriendo al Antiguo Testamento, y vamos a hablar también del Nuevo, pero le está hablando del Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías. Y en el contexto que le está hablando Pablo a Timoteo es de hombres perversos que se iban a levantar y iban a entrar, se iban a introducir en la iglesia enseñando falsas doctrinas y desviando de la fe a los cristianos. Pablo está hablando previamente a este versículo del carácter impío de los falsos obreros, de los falsos ministros que iban a tratar de engañar a la iglesia. Pablo está alertando a Timoteo, vienen tiempos donde se van a levantar hombres perversos, hombres que van a tener apariencia de piedad, pero no tienen nada de piadosos, en realidad se aman a sí mismos, no aman a Dios. Pero le dice a Timoteo, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Hay algo diferente, hermanos, en los que son verdaderos hijos de Dios. Y parte de esas cosas que hay de diferencia, una es el amor a la palabra de Dios. Los verdaderos hombres de Dios, las verdaderas mujeres de Dios, aman la palabra de Dios y aprenden a amarla si es que están empezando en esto. Timoteo tenía algo. Cuando Pablo pasa, ¿verdad?, por la región donde vivía Timoteo, le toma porque le lleva al ministerio, porque es un joven diferente, y parte de lo que lo hacía diferente es que él conocía y amaba la palabra de Dios. Y que desde la niñez ha sabido, o sea que se lo sabía de memoria, ¿verdad? Timoteo conocía la Biblia de memoria, ha sabido las Sagradas Escrituras. ¿Cómo le dice Pablo a la Biblia? Sagradas. No sé si en su Biblia está escrito como la mía, pero Sagradas Escrituras aparece con mayúsculas, sagradas, S mayúscula, E mayúscula, Sagradas Escrituras, porque son la palabra de Dios. No es cualquier letra, es algo santo. Obviamente, hermanos, el librito que tenemos aquí no es santo. O sea, la pasta y las hojas son materia, ¿verdad? No tienes que ni besarla, ni tienes que postrarte delante de ella. Es un libro. Pero cuando lo leemos, es sagrado. Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Cuál es la mayor sabiduría? Encontrarnos con el Cristo, conocer al Cristo. Amén. Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Diga conmigo, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y les quiero informar a algunos hermanos, nuestra Biblia, la Biblia cristiana, ¿verdad?, es una nada más. Y después de varios concilios y de varias reuniones, se decidió que los libros que están en este canon, 66 libros, son los libros inspirados, porque hay otros libros que los cristianos no tenemos, como lo es Macabeos, Tobías, Judith, Sabiduría, algunos añadidos a Daniel y otros más. Esos libros se le llaman apócrifos, porque son históricos tal vez, sí son fidedignos en cuanto a la historia que describen cuando los macabeos, por ejemplo, describen la guerra de los macabeos, que los macabeos eran un grupo de judíos que se rebelaron, ¿verdad? Pero no son de inspiración divina, no fueron escritos para nuestra edificación espiritual. Amén.
Y estos 66 libros son inspirados por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces tenemos un libro de inspiración divina y útil para enseñar, redarguir. ¿Qué es enseñar? Aprender algo nuevo. Redarguir, algo que está mal, necesita ser corregido. Para corregir, ¿verdad? Cambiar hábitos, cambiar costumbres, cambiar metas, corregir. Instruir en justicia, cómo debemos vivir, a fin de que el hombre de Dios sea, diga conmigo, perfecto. Perfecto. Enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. A veces cuando leemos la palabra, de repente decimos, yo no voy a leer esto, ¿de qué me sirve? Porque, por ejemplo, hay escrituras que leemos y dice ahí, entonces Moisés, vas a hacer el altar de 1,5 codos de largo, por 1 codo de ancho, por 1,5 codos de alto, y le harás una cornisa alrededor con 4 anillos de oro, en los cuales meterás, y tú dices, ¿y eso qué? ¿Para qué me ayuda? ¿Para qué me sirve? Y entonces Jededías engendró a Mehulalel, y Mehulalel a Losenlekel, y Malakallekel, y te agarras leyendo nombres que dices, ¿y eso para qué? Y luego son capítulos enteros de genealogías, ¿no? Yo te voy a invitar a que por la fe y en obediencia léelo, porque toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. A fin, hay un propósito de que el hombre de Dios, hombre y mujer obviamente, de que el hombre de Dios sea perfecto. Dios está deseando nuestra perfección. Dios está deseando que volvamos al lugar inicial de la creación. Nuestro lugar inicial era comunión, perfección, santidad. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Quieres ser perfecto? Levanta tu mano. ¿Quieres ser perfecto? Enteramente, no a medias, no un 40%, enteramente preparado para toda buena obra. El cristiano no se prepara en el momento, el cristiano ya está preparado cuando viene la situación. ¿Y qué es lo que nos prepara? Su palabra. Entonces, son sagradas escrituras. Amén. Son sagradas. Esto es sagrado. No es cualquier cosa. Porque son ¿qué? Inspiradas por Dios. Nos llevan a Cristo Jesús. Es lo que está diciendo este pasaje. Nos llevan a Cristo. La Biblia en sí nos lleva a Cristo. Es el propósito. Llevarnos a Cristo. Y nos hacen perfectos. Lo voy a repetir. Son sagradas escrituras. Porque son inspiradas por Dios, nos llevan a Cristo Jesús y nos hacen perfectos. Ahora acompáñame a 2 de Pedro 3, 19 al 21, por favor. 2 de Pedro 3, 19 al 21. Cuando lo tenga, dígame. ¿Ya lo tiene? 2 de Pedro 3, 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura. ¿Es primera, perdón? ¿Sí es primera? Vaya primera entonces, 1 de Pedro 3, 19 al 21. Lo apunté mal. Es que como lo tengo aquí escrito en mi cuaderno. A ver, entonces sí es 2 de Pedro, nada más que puse mal el capítulo. Es 2 entonces. Gracias. 2 de Pedro 2. Puse 3, pero era 2. Espérenme. Perdón, es 1, 19. 2 de Pedro 1. Puse 3 y era 1. Ahora sí, estamos bien, ¿verdad? ¿Cómo son enojones, ¿Quién dijo eso? Voy a entrar un microfonazo. Perdón por la equivocación, error de anotación. 2 de Pedro 1, ¿ok? 2 de Pedro 1, 19 al 21. Ahora el contexto es
que Pedro está diciendo, nosotros vimos a Jesús. Nosotros vimos cuando se transfiguró en el Monte Santo. Y nosotros oímos la palabra de los cielos que dijo, tú eres mi Hijo amado. Pero si eso no fuera suficiente, tenemos también la palabra profética más segura, la Biblia. Amén. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. No podemos querer darle la interpretación que se nos antoje, ¿ok? Porque nunca la profecía fue traída, y eso es lo que yo quiero resaltar, por voluntad humana. Amén. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Cuántos han escuchado de gente decir, no, la Biblia es una invención de hombres? Yo escuché una vez que alguien dijo, no, eso lo inventaron judíos bien vivos que querían manipular a las masas, manipular a la gente y tenerla bajo control, porque la religión es un invento, ¿verdad?, para manipular y controlar a las masas. Pues lo serán algunos libros tal vez que han escrito personas, pero la Biblia no es eso. La Biblia no fue traída por voluntad humana. No se agarró Isaías ahí escribiendo algo que se le antojó. Ay, voy a inventar que estuve en el cielo y que vi el trono de Dios. No, Isaías estuvo en el trono de Dios. Isaías vio a los querubines. Isaías fue tocado por un carbón encendido y fue purificado de su pecado. No es que alguien escribió, no voy a escribir un libro de Jonás y voy a inventar una historia de que un grande pez se lo tragó y no lo digirió por 3 días y lo vomitó en Nínive. No, Jonás estuvo dentro del vientre de un grande pez, literalmente. Son historias verdaderas y fueron escritas con la inspiración divina. Dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. ¿Qué es inspirar? Bueno, inspirar, ¿verdad? De recibir aire. Recibieron del Espíritu Santo la revelación o las palabras divinas. Eran oráculos divinos, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Cada vez que ellos se sentaron a escribir, el Espíritu Santo estaba dictando qué debían escribir. Dios estaba dictando que debían escribir. Y ellos apenas eran como secretarios, por decirlo así, escribas de la palabra divina. La Biblia, hermanos, no es un librito ordinario escrito por el ingenio de los hombres. Quiero que tú te lo grabes esto. La Biblia no es un librito ordinario escrito por el ingenio de hombres. Es la misma palabra de Dios. Y como lo vimos en las reuniones de hogar, en el estudio de la Biblia, vimos algunos datos históricos. ¿Se acuerdan? Vimos historia verídica contemporánea de siglos atrás. Hombres murieron en la hoguera, hombres fueron perseguidos, perdieron su fortuna, fueron asediados y vivieron grandes presiones y llegaron a morir, fueron mártires por traducir la Biblia a sus idiomas de donde eran. España, Inglaterra, Alemania. Te invito a que si puedes en la semana veas, está en YouTube la película de Lutero. Y él tradujo la Biblia al alemán y eso fue lo que lo querían matar. La iglesia universal de aquella época lo quería matar porque esa iglesia a lo que más le tenía miedo era a que la gente leyera la verdad y se diera cuenta de todas las mentiras que ellos estaban enseñando. La Biblia liberta, la palabra de Dios liberta, la palabra de Dios empodera, la palabra de Dios perfecciona, la palabra de Dios te acerca al Señor. Vamos a Éxodo capítulo 34. Éxodo 34.
Y lee el contexto después en casa, pero vamos a leer el versículo 27, Éxodo 34, 27. Cuando tengas de amén. Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él, Moisés, estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Y esto, hermanos, es un relato del antiguo pacto, de lo que recibe Moisés en el antiguo pacto, el Antiguo Testamento. Moisés escribió los primeros 5 libros de la Torá, del Antiguo Testamento. Primeros 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Él escribió esto. Ahora, él lo escuchó de Dios, amén. Dios mismo se lo dijo. Y cuando Dios le dio la ley en tablas de piedra, recuerden que hubo una primera vez que le dio, en esta ocasión cuando Moisés escribe en las tablas de piedra, Moisés escribió, pero la primera ocasión Dios mismo con su dedo escribió en tablas de piedra los 10 mandamientos, pero esas piedras de piedra, esas tablas de piedra, Moisés las rompió porque se enojó cuando descendió de la montaña y vio al pueblo de Israel adorando al becerro de oro, ¿se acuerdan? Entonces las rompe. Y Dios se molesta, y Dios quiere destruir a la nación, pero Moisés intercede, Dios los perdona y le invita a subir otra vez al monte. Y en esta ocasión le dice Dios a Moisés, escribe lo que te voy a decir. Y estas segundas tablas están escritas con la mano de Moisés. Pero ahí inicia, hermanos, ahí inicia la Biblia que tú tienes en tu mano, amén. ¿Dónde inicia? No sé si tú te estás entendiendo, pero esto que tenemos aquí inicia en la misma presencia de Dios. Dios hablando, Moisés escribiendo. Y fue tan glorioso ese momento que hubo una transformación física en Moisés, de tal modo que su rostro, su piel resplandecía. Bajó al campamento y era como un foco caminando. ¿Te imaginas qué impresionante era? Que su rostro brillaba, y tenían miedo de esto, y por eso se puso un velo. Esto es el antiguo pacto. Ahora, este antiguo pacto la Biblia le llama, vamos a verlo en 2 de Corintios. 2 de Corintios y el capítulo 3. Fíjate, vamos a leer solamente algunas palabras. El versículo 7, ¿lo tienes? 2 Corintios 3, 7, ¿sí? Y si el ministerio, ¿qué? ¿De qué? De muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria. ¿Cómo le llamó a esas tablas? ¿Ministerio de qué? De muerte. Ahora lee conmigo el versículo 9. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria. ¿Sí leíste eso? Ministerio de muerte, ministerio de condenación. ¿Cómo le llama Pablo a este momento donde Dios le entrega los mandamientos? Ministerio de muerte y de condenación. ¿Por qué? El Antiguo Testamento no es que sea malo. Ya lo explicamos en las reuniones de hogar, pero lo vamos a explicar otra vez. El Antiguo Testamento nos mostraba qué tan santo es Dios. ¿Y qué significa eso? Dios es tan santo que estamos muertos, estamos condenados.
Porque Él es santo y yo no. Y en esa escritura, en ese pacto, antiguo pacto, Dios estableció un sistema de sacrificios para que Dios nos perdonara temporalmente el pecado. Cada año se hacía un sacrificio para que tú fueras perdonado. Y cada vez que pecabas necesitabas sacrificar a Dios algún animal inocente para obtener el perdón de Dios. Pero entonces Pablo está explicando que no debemos leer la palabra no. Porque le escribió a Timoteo, ahí en 2 Timoteo, ¿verdad? Que desde las niñez has sabido las Sagradas Escrituras y son útiles para enseñar, redarguir. O sea, el Antiguo Testamento es útil y debemos estudiarlo y debemos leerlo. Pero el Antiguo Testamento no está completo sin el Nuevo. Porque el Nuevo Testamento es la promesa del Antiguo. ¿Y cuál es la promesa realizada en el Nuevo? El Cristo que vino. El Cristo que cumplió la santidad de Dios, las expectativas de Dios, y nos regaló su obra. El Cristo hizo la obra que Dios necesitaba que se hiciera y que nadie podíamos hacer. Vamos a leer 2 Corintios capítulo 3. Dice el versículo 2: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¿De qué está hablando Pablo? En el antiguo pacto Dios mandó escribir sus leyes en las tablas de piedra. Amén. Pero en el nuevo pacto Dios manda escribir sus leyes en nuestros corazones. En el antiguo pacto la justicia era externa. En el nuevo pacto la justicia es interna y es superior. Qué precioso. Qué precioso. Yo me deleito al leer todo esto. Vamos a leerlo otra vez. Nuestras cartas sois vosotros. Dígale al que está a su lado: hola, cartita. Hay unas cartonas, hay unas cartas chaparritas, unas cartas delgaditas. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, amén, carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón, amén. Su palabra, hermanos, ahora debe de estar escrita en nuestro corazón por el Espíritu Santo, amén. No estoy diciendo que no debemos leer la Biblia, pero la Biblia la leemos, pero cada vez que leemos vamos a un encuentro con Cristo y Cristo empieza a escribir ahora en nuestro corazón sus leyes. La palabra de Dios no solamente es leer la Biblia, la palabra de Dios tiene que estar en nuestro corazón. En el Shema, el Señor decía: ponla en tu frente y en tus manos y en los postes de tu casa. Ahora ya no está en la frente y en la mano, ahora está en nuestro corazón. Amén. Está dentro, es interna, nos sostiene, nos mantiene, nos dirige, nos preserva, nos alinea. Vez tras vez el Espíritu Santo está escribiendo las palabras de Dios, su palabra en nuestro corazón. Ahora vamos a leer el versículo 14 del capítulo 3. Dice, hablando de los judíos que leían todavía la Torá, leían a Moisés, dice: pero el entendimiento de ellos, del pueblo de Israel, se embotó. ¿Qué es embotarse, hermanos? Voy a poner un ejemplo. Cuando estás cortando un árbol con un machete y le estás dando, los primeros golpes cortas bien rápido porque el machete está bien afilado. Pero después de estar golpeando tanto, se embota, se achata el filo. ¿Me explico? Y entonces tienes que golpear más veces. Y para obtener menos resultados, porque conforme más lo uses, si no lo afilas, se embota, o sea, pierde su filo, deja de servir, deja de funcionar. El entendimiento de ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, ¿a qué se refiere? Al Antiguo Testamento.
Cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. ¿De cuál velo está hablando? Moisés se puso un velo. ¿Por qué? Porque había una luz que les asustaba. Los alejaba. Dice, cuando vieron que el rostro de Moisés resplandecía, tuvieron miedo y se apartaron. Entonces Moisés dijo, no, pues voy a poner un velo para que no se me aparten. Pero ese velo les impedía ver la gloria que Dios había dado en el antiguo pacto. ¿Estás entendiendo esto, hermanos? Es bien importante porque a veces leemos esto y no entendemos nada. Había una gloria que Dios derramó en el antiguo pacto. Y ellos tenían miedo de ver esa gloria. Y Moisés se puso un velo. Pero ahora Dios ha dado otra gloria. Y ahí lo dice, si el ministerio de condenación, si el ministerio de muerte fue con gloria, ¿cuánto dice? ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación, o sea, Cristo. Cristo es mucho más glorioso, hay más gloria en Cristo, en la obra salvífica de la cruz y resurrección. Hay una gloria que no se compara a la gloria que tuvo Moisés en su rostro. Pero los judíos que se acostumbraron al antiguo pacto querían continuar con el mismo velo. Solamente querían ver los sacrificios, las ordenanzas, las reglas de que si yo cumplo estas reglas, Dios soy acepto delante de Dios. Y Dios no quería que vivieran por esas reglas. Dios quería que vivieran por la guianza del Espíritu dentro de sus corazones. Fue lo que profetizó Jeremías. Un día yo pondré mis leyes en sus corazones. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Ahora, ¿cómo es quitado? Vamos a ver esto y vamos a llegar a un versículo que conocemos un montón aquí, pero lo vamos a entender más el día de hoy. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Has tratado de, imagínate, pon una libreta y pon un velo encima de la libreta. ¿Tú crees que vas a poder escribir en esa libreta? Hay un velo que está impidiendo que se escriba en la libreta. Bueno, el velo, ellos tienen un velo sobre su corazón que no deja que Dios escriba sus leyes en sus corazones. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Eso ya va a suceder en la segunda venida. Toda la nación, Dios les va a quitar el velo. Porque el Señor, ¿quién es el Señor? Es Jesús, amén. Cuando habla del Señor está hablando de Cristo, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu de Cristo, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Eso ya lo enseñamos un día. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, vemos a Cristo en nuestra propia vida, porque Él ha escrito sus leyes en nuestros corazones. Y ahora cuando vemos la obra de Dios en nuestras vidas, vemos a Cristo. Eso lo enseñamos hace tiempo. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, o sea, como Cristo, como por el Espíritu del Señor. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. ¿Cuál ministerio? El Evangelio de Cristo, amén. Antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? El que tengamos ahora la justicia a través de Cristo no es para el libertinaje y decir, ya no tengo que cumplir la ley de Moisés y puedo hacer lo que yo quiera. No, nos recomendamos a toda buena conciencia. Amén. A toda conciencia humana delante de Dios. No significa que ya no guardamos, no porque no hacemos los sacrificios y porque Cristo ya nos salvó, ya no andamos moral y éticamente bien. No, nos recomendamos a toda buena conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto,
entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de la gloria, la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿De qué está hablando? Moisés resplandeció su rostro por causa de la gloria del antiguo pacto. En Cristo resplandece una nueva gloria, la gloria del evangelio de Cristo. Cristo es la luz. Lo que le pasó a Moisés era una sombra de lo que sucedería con Cristo. Le pasó a Moisés porque era una sombra profética de lo que iba a suceder con Cristo, con una diferencia. Moisés se tuvo que poner un velo, pero Jesús vino a romper ese velo y dar esa gloria. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció. ¿En dónde? En nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amén. En el antiguo pacto, hermanos, Moisés resplandecía. Su rostro resplandecía después de haber hablado con Dios y haber escrito su palabra en tablas de piedra. En el nuevo pacto, Cristo, quien es la palabra de Dios, quiere resplandecer sobre nosotros y escribir su palabra por el Espíritu Santo en nuestros corazones. Vamos a Juan 12, por favor. Versículo 44. ¿Lo tienes? Juan 12, 44. En adelante. Me espero que todos lo tengan. Jesús clamó y dijo, ¿qué hizo? ¿Habló nada más? Clamó. Es un clamor. Es un deseo profundo del corazón de nuestro Señor. El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Cuando hablamos de que la iglesia debe de buscar su palabra y de una actividad primordial de la iglesia es la palabra, no solamente es leer el antiguo y el nuevo pacto, sino realmente ir a la palabra de Cristo y que ésta se convierta en mi vida, mi propia vida, la palabra de Cristo. Porque su palabra nos revela al Padre. Su palabra fue dada por el Padre a través de Cristo Jesús. Y el que no guarda su palabra, Jesús no es que te condene, su propia palabra te va a juzgar. Así es que cuidado con lo que leemos, porque lo que leemos nos va a juzgar. Dios va a decir, tú leíste y conociste y te diste por enterado y decidiste desobedecer. Y su propia palabra nos va a juzgar. Ahora su palabra es luz, lo dice aquí, yo soy luz. Su palabra es luz. Ahora acompáñame al capítulo 14, versículo 23 y 24. Es bien importante. Es más, me gustaría que aprendiéramos el versículo 23 de memoria. Dice aquí, Jesús dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. Vamos a aprenderlo. Respondió Jesús y le dijo,
Repítalo conmigo. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Vamos a aprender otra vez. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Apréndalo de memoria este versículo. Juan capítulo 14, versículo 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Ahora vamos a ver el 24. El que no me ama no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Por qué leemos la palabra? ¿Por qué atesoramos la palabra? ¿Por qué queremos la palabra de Cristo? Porque es una manifestación de que le amamos. ¿Me está escuchando? Si usted no está leyendo la Biblia, si usted no está recibiendo la palabra de Jesús en su corazón, usted no está amando a Jesús. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y vendremos a él y haremos morada en él. Cuando hay un cristiano que se dedica a estudiar la palabra de Dios, a entender la palabra de Dios, ¿qué es lo que sucede? Me sucede continuamente, pero pasó algo bien bonito en estos días, que yo estaba viendo un pasaje, específicamente el pasaje donde Moisés está hablando con Dios, intercediendo por el pueblo. Y cuando vi que Dios le dice a Moisés: déjame que los aniquile en este momento, y de ti haré una grande nación, déjame. Y me impresionó ese momento donde Dios le está pidiendo permiso a Moisés. Y Moisés no es nada, no es nadie. Pero lo que me impresionó y tocó mi corazón profundamente es que Dios quería hacer de Moisés su amigo. ¿Sabes qué es lo que me impresionó? Y que Dios me habló en ese momento y me sensibilizó un montón. Dios quiere amigos. Eso me impresionó. Dios quiere amigos, y cuando encuentra a alguien dispuesto, dice: tú vas a ser mi amigo. Y está manifestando Dios que es su deseo, es tan grande su deseo de tener amigos, que hasta quiere pedirles permiso. Déjame que los destruya y haré de ti una grande nación. Porque estaba enojado Dios porque hicieron un ídolo. Y Moisés: no, Señor, no lo hagas. ¿Qué van a decir los egipcios? Que los sacaste para matarlos, se van a burlar de ti. Y aparte, mira, Señor, que este es pueblo tuyo. Acuérdate del pacto que hiciste con Abraham, Isaac y Jacob, que les dijiste. Moisés está reaccionando conforme al corazón de Dios. Dios estaba buscando, porque cuando busca amigos, está buscando gente con su corazón. ¿Y por qué Moisés ya tenía su corazón? ¿Te acuerdas de Moisés cómo era 40 años atrás? Vio una injusticia y mató al soldado egipcio que estaba lastimando a un judío. Dice la palabra en Hechos que él era poderoso en palabras y en obras, era orgulloso. Él pensaba que él iba a libertar al pueblo con la espada. Pero ahora Moisés, después de 40 años de caminar, siendo humillado por Dios, y después de haber estado en la presencia de Dios, ahora Moisés tiene el corazón de Dios. Y Moisés le dice a Dios lo que Dios quiere escuchar: no los destruyas, por amor de ti mismo. Y Dios le dice a Moisés: he escuchado tu voz y no lo voy a hacer. Y en ese momento que estaba leyendo ese pasaje, la palabra de Cristo entró en mí y causó un impacto en mi corazón. Y yo le empecé a decir a Dios mientras leía esa palabra: Señor, yo quiero ser tu amigo. No quiero nada más hablar de ti, no quiero nada más trabajar para ti, no quiero nada más ser salvo. Yo quiero ser tu amigo. Y no es porque esté buscando que Dios me pida permiso para algo, sino porque quiero llegar a tener su corazón. Llegar a tener su corazón.
El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Habitación de Dios. Las personas que atesoren la palabra del Señor van a convertirse en lugares favoritos donde Dios va a visitar. Lugares favoritos. Lugares favoritos. Hay lugares, ¿se acuerdan de Jesús? Dice la palabra que le encantaba pasar y quedarse a una casa por ahí. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan la casa de quién? Marta, María, ¿verdad? Lázaro. Siempre que pasaba por Betania, él quería llegar ahí. Eran sus cuates, eran sus amigos. Le gustaba quedarse ahí. Y hay gente tal vez, y hay ministerios, vamos a llevarlo a lo más grande, vamos a ampliarlo. Hay iglesias donde Dios bendice por causa de su pacto, Dios bendice por causa de que esas personas le han entregado su vida al Señor, pero hay iglesias, hay grupos, hay personas, hay familias, hay individuos donde Dios desea estar porque son personas conforme a su corazón. Porque su palabra ha transformado su corazón, porque han guardado su palabra. Y Dios anhela y desea pasar y estar allí. Y es su lugar favorito, es su lugar preferido. Y es bien padre cuando alguien desea estar contigo. Recuerdo mucho, bueno, hemos tenido ese privilegio, ¿no? Hemos tenido amigos que les gusta estar con nosotros, les gusta ir a nuestra casa y no quieren salir de nuestra casa. Y esas amistades continúan y permanecen por después de décadas. Porque hay algo en esa casa que me gusta, que me agrada. Es el caso de Lucas capítulo 7, ¿verdad? Donde le dice Jesús a Simón: Simón, yo entré a tu casa, no me diste beso, no me ungiste. Pero esta mujer no ha dejado de besar mis pies y de ungir mis pies con sus lágrimas y con su perfume. Había dos personas debajo de la misma casa con dos actitudes distintas. Simón solo quería investigar y conocer un poco, tenía curiosidad, pero la mujer pecadora derramó su vida delante de él. Y eso es adoración, darle al rey lo que él pide. Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Colosenses 3:16, así como Juan 3:16, Colosenses 3:16, puede memorizarlo fácil. Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra de Cristo debe encontrar morada, debe vivir, debe habitar en abundancia. Amén. Una última porción el día de hoy, Hebreos capítulo 1, Hebreos 1, vamos a leer solamente el 1 y el 2 y después nos vamos al capítulo 2. ¿Lo tienes? Hebreos 1 y 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En el antiguo pacto Dios habló a través de los profetas. En el nuevo pacto ha hablado a través de ¿quién? Del Hijo, Cristo Jesús. Ahora mira la exhortación que nos hacen en el capítulo 2. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los mensajeros o por medio de los pastores, es lo que significa en el griego, ángelos, es mensajero o pastor, también ángel, pero habla de mensajeros. Porque si la palabra dicha por medio de los mensajeros fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución,
¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos el nuevo pacto? Una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor Jesús el Cristo, nos fue confirmada por los que la oyeron: Pablo, Pedro, Juan, Santiago, Judas, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. En el Antiguo Testamento Dios dio la palabra a través de Moisés, y él la testificó y la ratificó a través de la escritura, de la Torá, del Antiguo Testamento. Pero ahora la palabra nos fue dada por el mismo Cristo Jesús, el mismo Hijo de Dios. Fue anunciada primeramente por el Señor y después fue corroborada, amén, confirmada por todos los que estuvieron con él. Y es el Nuevo Testamento lo que tenemos. El Nuevo Testamento fue escrito por los que estuvieron con él. No podemos descuidar la palabra de Dios dada ahora en el nuevo pacto, porque nos podemos deslizar. En el antiguo pacto, si desobedecías, venía el juicio de Dios. Y la palabra dice ahora que con el nuevo pacto, si tú descuidas el nuevo pacto, viene juicio también de parte de Dios. Pero repito, es imperativo que cuidemos de guardar la palabra de Cristo. ¿Por qué? No por miedo, sino por el deseo de llegar a ser morada de Dios, amigos de Dios. Yo deseo que usted y yo, esta congregación y yo, podamos guardar la palabra del Señor. Y Él le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él. Amén. Vamos a orar ahí donde tú estás. Ahí donde estás, vamos a hacer una oración. Cierra tus ojos. Y con tus propias palabras empieza a decirle al Señor: yo quiero amar tu palabra, Señor. Ayúdame a amar tu palabra, a guardar tu palabra, a ser tu morada. Yo quiero llegar a ser tu amiga, tu amigo. Yo no quiero, Señor, ser solamente salvo. Te doy gracias por la salvación, pero no quiero nada más ser salvo. Yo quiero llegar a ser alguien íntimo tuyo. Un amigo, una amiga. Con quien tú deseas caminar, con quien tú deseas participar tu corazón. Oh Dios, te amamos Jesús, te amamos Cristo. Te amamos, te amamos, te amamos. Y queremos guardar tu palabra. Señor, que la luz de la gloria del Evangelio de Cristo, Señor, resplandezca sobre nuestros corazones. Quita el velo, Señor. Quita todo velo. Quita el velo, Señor. Y escribe tus palabras en nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Y solamente como un consejo, lea la Biblia todos los días. Otro consejo, que sean 4 capítulos diarios. Mínimo. Ya, si usted quiere leer todo un libro, puede hacerlo, pero lea la Biblia diario. Hermano, no, 4 capítulos se hace mucho. Bueno, empieza con uno, empieza con lo que puedas, pero empieza y ejercítalo y vas a ver que va a llegar el día en el cual vas a devorar la Biblia. Amén. Lea la Biblia todos los días, Antiguo y Nuevo Testamento.